Ahí se nos va a poner a grabar la clase por mientras esperamos, ya que tengo solo 4 conectadas y comenzamos la clase. Cacharro de la Pampa, construir una cafetería atrás del gimnasio.
sé de todo. Ya, estimadas y estimados, solo tenemos 7 conectadas, pero vamos 8. Vamos a dar inicio con nuestra clase, que hoy es nuestra clase número 5. Ya, denme un segundo. Voy a volver a compartir la pantalla. Es nuestra clase número 5 y el siguiente martes sería nuestra clase número 6. Ya, así que al día siguiente, al igual que esta semana, haríamos la prueba del día miércoles para el día jueves. Ya se las dejo en el mismo horario, desde las 6 de la tarde, y creo que esta vez se la dejé un poquito más tarde, de las 10 de la noche, por si hay alguien que está conectado ahora en clase y aún no la he dado, sigue abierta la prueba. ¿Ya? Así que la clase de hoy más la clase del próximo martes tendríamos la prueba el día miércoles. ¿Ya? Nosotros ya hemos hablado acerca de lo que era el concepto de farmacología, y también hablamos de las distintas ramas de la farmacología, y en específico lo que era la farmacocinética. Yo les había dicho que íbamos a darle harta importancia, ya que este es todo, ¿cierto? Los cambios, por así decirlo, que va sufriendo el medicamento cuando entra en contacto con el organismo. Son los pasos o todo lo que el cuerpo le hace al fármaco una vez que tiene contacto con este. ¿Ya? Y una forma fácil de aprenderlo de esta rama de la farmacología era a través del sistema LATME, donde la L significaba la liberación, como nos muestra la imagen acá, la A la absorción, la D la distribución, la M el metabolismo o, el metabolismo o biotransformación, y la E, la excreción, y la eliminación. ¿Ya? Eso ya lo teníamos como un poquito adelantado en lo que es la materia. Ya sabemos que entonces la farmacocinética sigue 5 pasos, ¿ya? Y que lo podemos aprender a través de esta abreviatura. Y el otro día habíamos conversado a grandes rasgos qué significaba cada uno de estos pasos, ¿ya? Hoy día lo vamos a ver con mayor detalle y los vamos a ver en 2 clases, que hoy día comenzamos a ver desde acá, ¿ya? Acá tenemos igual, ¿cierto? Acá arriba todos los nombrecitos de cada uno de los pasos del sistema LADME de la farmacocinética, donde, por ejemplo, nos muestra un fármaco que es por vía de administración, ¿cierto? Oral, y tiene aquí, ¿cierto? El proceso que tiene que pasar por la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Ya nos muestra los distintos órganos, porque acá nos muestra las distintas vías de administración. Por ejemplo, oral, parenteral, ya a través de sueros, a través de punciones, ya otras vías de administración de fármacos, las inhalatorias. Ya los órganos que los metabolizan, dónde se deben distribuir, que llegan, ¿cierto?, a la circulación sistémica, y por último, por dónde se eliminan o excretan. Por eso hay un riñón, porque lo podemos eliminar a través de la orina, y en algunos casos a través del sudor, o incluso, ¿cierto?, a través del aire exhalado. Ya, así que hoy día vamos a revisar en un poquito más de extensión los pasos de la farmacocinética. Nos dice que a continuación se verá cada uno de los pasos de la farmacocinética a detalle. Entre estos veremos la liberación, la absorción, la distribución,
el metabolismo o biotransformación y finalmente la eliminación o excreción. Em, Vamos a comenzar recordando cómo se definía la farmacocinética en los contenidos anteriores que revisamos, ¿ya? Y un concepto así como bien fácil de entender y que lo podemos, ¿cierto?, recordar con facilidad, es que la farmacocinética era todo lo que el cuerpo le hacía a las drogas o medicamentos, ¿ya? También se comentó a través de esta mnemotecnia, que era una forma fácil de aprenderse el sistema LATME, ya que incluía los pasos de la farmacocinética, donde donde la L, perdón, era liberación, A, absorción, M, metabolismo o biotransformación, em, la D, la distribución, me faltó, y la E de la eliminación o excreción. ¿Ya? Así que hoy día vamos a llegar hasta liberación y absorción y un poquitito avanzado de distribución y la próxima clase continuamos. ¿Ya? Recordemos también que no necesariamente debieran cumplirse todos los pasos de la farmacocinética. Y lo que era normal y que habíamos comentado en otras clases, que eso se debía netamente a la estrecha relación que existía de los fármacos según las vías de administración que tuvieran, ¿ya? Yo les decía que si el fármaco tiene contacto con el sistema gastrointestinal, tiene que cumplir los 5 pasos, es decir, si se toma por boca y hace todo ese recorrido tan grande que es muy parecido al que hacen los alimentos, tiene que ocurrirse los 5 pasos, ¿ya? Y eso, una desventaja de que eso ocurra es que afectaba la biodisponibilidad también del fármaco. ¿Ya? Por eso les comentaba que algunos medicamentos que nosotros los consumimos todos los días a la misma hora, ya por lo general son para tratamientos de enfermedades crónicas o de que no requieren un efecto tan rápido como en el caso, por ejemplo, de alguna enfermedad más aguda, por ejemplo, un dolor inmenso que no cede a nada, ¿cierto? Hay que tratarlo bajo otras vías de administración, ¿ya? Eh, lógicamente, em, cuando lógicamente tenemos que tener ese fármaco según esta vía de administración, ¿ya? Dice que iniciemos describiendo cuál es el proceso de la liberación. ¿Se acuerdan que también habíamos comentado en clases anteriores qué era la liberación? Era un proceso que se da en los medicamentos que se consumen de forma oral y que se describe a grandes rasgos como algo súper fácil, em, que se libera el principio activo de la forma farmacéutica que lo contiene, ¿ya? Y del excipiente. Se sale de ahí porque acuérdense que el principio activo ya es solo esa porción del fármaco que va a ir a hacer el cambio en el organismo para hacer un efecto terapéutico. Por ejemplo, si quiero un analgésico, no todo el fármaco, ya porque viene un poco de excipientes, no todo el fármaco me va a servir para el dolor, ¿ya? Algunos solamente es para darle la forma farmacéutica, algo más sólido, más grande, cambiarle el color, el sabor. Pero este fármaco, ¿cierto? Viene este principio activo, que es eso, lo que en el fondo de los fármacos es lo que genera el cambio y a nosotros cómo lo experimentamos como una mejora. Ya, si tengo dolor y me tomé el fármaco que quita el dolor, este fármaco se libera vía oral, ¿cierto?
y va a viajar hasta el órgano o el tejido donde tiene que hacer efecto y, por ejemplo, va a influir en los receptores del dolor, ¿ya? Y de esta forma es como nosotros, por así decirlo, engañamos al cuerpo y se nos quita el dolor, ¿ya? O la inflamación si tomo un antiinflamatorio, porque el fármaco, que es cierto, el excipiente, perdón, el principio activo, ¿ya? Por ejemplo, un ibuprofeno. Es eso lo que va a ir a hacer efecto, ¿ya? Y para eso se tiene que liberar, entonces empieza a pasar por los pasos, ¿ya? Dice que iniciemos describiendo cuál es el proceso de liberación. La liberación dentro de la farmacocinética se define como el conjunto de procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica en la que se ha administrado el medicamento, que puede ser una cápsula, un comprimido, una solución, o pueden ser de más formas, ¿ya? Entonces, la liberación se define a partir del ingreso del fármaco hasta que llega a un sitio que generalmente es el duodeno o el intestino, y es ahí donde el fármaco llega y se libera. Em, Y para comprender este concepto, ¿cierto? Tenemos que comprender al 100%, nos dice, los tres conceptos relevantes que son el principio activo, el excipiente y la forma farmacéutica, que en el fondo eso es todo lo que compone que un medicamento o una droga, ¿ya? Son los tres componentes, por así decirlo, ¿ya? Em, Dice que el principio activo se define como toda sustancia, perdón, activa que va a producir el efecto farmacológico en el organismo. Ya si tengo fiebre, ya un antipirético me va a bajar la fiebre. Si tengo dolor, un antiinflamatorio, ya. Em, Si, si tengo inflamación, un antiinflamatorio, ¿ya? Es eso lo que va a ir a hacer su efecto farmacológico en el organismo, ¿ya? Y el resto, ¿cierto? Será parte para estabilizar el fármaco, para mejorar la palatividad, pero en ningún caso me va a generar, ¿cierto? Una mejora, un cambio en la salud de las personas. Es solo el principio activo. Dice, dentro de los ejemplos de principios activos podemos encontrar algunos como el naproxeno, el ibuprofeno, el enalapril, la budesonida o el formoterol, que si se dan cuenta, nosotros muchos de estos medicamentos los escuchamos, porque hoy en día igual se usa mucho de comprar el fármaco con el nombre del principio activo, ¿ya? Pero nosotros podríamos encontrar otro ibuprofeno fácilmente con un nombre más comercial, ¿ya? Pero en el fondo lo que trae el medicamento es el mismo ibuprofeno en la misma cantidad que lo podemos encontrar con distintos nombres, ¿cierto? Y distintos precios. Dice que estos fármacos tienen efectos antidepresivos, anestésicos, antiinflamatorios. Estos son los efectos farmacológicos que estos generan y por eso se le denomina principio activo. ¿Ya? Entonces, en cambio, por otro lado, ¿cierto? Tenemos lo que es el concepto de excipiente. Y para definir el excipiente podemos decir que es una sustancia que es inactiva, ¿ya? Porque a mí en ningún caso, como les decía, me va a quitar el dolor un excipiente. Ya en el fondo piensen que el excipiente es como tomar, por así decirlo, agua nomás, ¿ya? Aunque es feo decirlo como agua nomás, porque el agua la verdad que es muy beneficiosa para el cuerpo, pero no es una droga, ¿ya? Em, es simplemente cierto, el excipiente es como que usted se duchara y se ducha sin jabón, sin champú, ¿ya?
Entonces, en el fondo, el excipiente no aporta un cambio, una mejora en la salud de la persona. Y por eso los excipientes también van a depender de cada laboratorio. Y eso es lo que hace a veces también un poquito aumentar los costos de los fármacos y en algunos casos también eh, el, el hecho de que algunos no hacen, son mejores tolerados que otros. Por ejemplo, el ibuprofeno, yo creo que todos en la casa tenemos ibuprofeno, ¿ya? Sobre todo ya después mayores, nos hacemos harto uso del ibuprofeno para el dolor, para la inflamación. Ya, y como es de venta de receta en el fondo libre, pero vendido en una farmacia, ustedes saben que nos los venden de forma libre. Y ahí nos preguntan, ¿qué ibuprofeno quiere de 400, de 800? Y hay de distintos laboratorios. Laboratorio Chile, esta otra marca de laboratorio que es uno verde, ¿ya? Y hay uno que es como un chubi, le digo yo. Es como un ibuprofeno redondo, grande, y es rosado, así muy gigante rosado. En cambio hay otro que es como un poquito más alargado y es blanco, ¿ya? En mi experiencia, aquí no hay solo algo de experiencia nomás en el consumo del ibuprofeno, no sé si a todo el mundo le pasará o si existe algún estudio científico que lo avale, pero cuando yo consumo el ibuprofeno de color rosado, me genera mucha acidez. Es malísimo el gusto que tiene, el sabor, y es como que pica y arde. Desde que empiezan a tener contacto por el esófago, uno ya siente que le va ardiendo y le genera acidez. Eso puede que solo me genere a mí, ¿ya? Y que si lo cambio de otro proveedor, de otra farmacia, otro fabricante, hay otros que no me hacen mal. El blanco, por ejemplo, ¿ya? Porque eso igual está plenamente relacionado con la persona y con los excipientes que puedan tener. Por ejemplo, como les digo, ese rosado mm, lo encuentro malísimo, ¿ya? Así que ahí uno tiene que ir viendo, pero ese excipiente en el fondo, ¿cierto? No puede ir variando. El ejemplo que les doy, que ese excipiente puede ir variando. Ya que sea blanco o rosado el fármaco, no lo hace ni mejor ni peor para efectos de bajar la inflamación, porque tiene el mismo principio activo y en el mismo porcentaje. Por eso es que el excipiente se considera una sustancia que es inactiva, ¿ya? Que no va a generar un cambio, pero sí que puede aportar otras propiedades, o sea, que puede ayudar en otros aspectos, tiene otro objetivo el hecho de que existan en un fármaco, ¿ya? Entonces, lo vamos a definir como la sustancia inactiva usada para incorporar al principio activo. Y algo importante a considerar es que no tiene ningún efecto farmacológico, porque obviamente si lo tuviera ya no sería un excipiente, como un agregado, ya, sino que si hiciera un efecto farmacológico, lo convertiría también en un principio activo. ¿Ya? Dice, ¿qué elementos se consideran excipientes? ¿Ya? Ejemplos de estos, sabemos que son los saborizantes. Hay medicamentos que son más dulces, sobre todo los de niños, que vienen con sabor de frambuesa, frutilla, edulcorantes para que sean más dulces, eh, colorantes, diluyentes, que básicamente hace lo que su nombre dice, ¿ya? O da sabor, o da color, diluye, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, el saborizante, como les decía, se encarga de darle sabor al fármaco para que no sea tan desagradable. Los edulcorantes, ya, o los colorantes se crean para darle un color específico al fármaco, simplemente
ahí, pero no tiene ningún efecto farmacológico. Ya, algunos laboratorios usan mucho esta técnica de ponerle colorantes a lo que son los fármacos, sobre todo para la gente, por ejemplo, em, que eh, tiene bajo nivel de escolaridad, ya, o cierto, le dificulta la lectura del fármaco. ¿Cómo, o ya los adultos mayores, cómo se los identificamos los fármacos? Por los colores, ¿ya? Por ejemplo, sabemos mucho que el enalapril, que es un antihipertensivo, es pequeño y viene como color celeste, ¿ya? La metformina alargada y color blanco. Pero ¿qué pasa? Que a veces si les cambiamos de laboratorio, algunas personas por eso hacen también error involuntaria en la medicación, porque están acostumbrados a cierto color que sean los fármacos. Pero ¿qué pasa cuando se acaba ese stock y el proveedor, cierto, trae un nuevo fármaco? ¿Ya? Por lo general en los spam ahora utilizamos mucho lo que son todos los fármacos de color blanco, ¿ya? Porque es la canasta básica de medicamentos que tenemos acá en Chile. Pero como les digo, también es una alternativa el tema de los colores para poder diferenciar, ¿ya? Porque a veces los adultos mayores dicen, no, a las 12 me tomo la pastilla redonda blanca, a la 1 me tomo la cuadrada blanca, después a las 5 la chiquitita celeste, ¿ya? Pero, sin embargo, pueden ser todos del mismo color, ahí va la creatividad y el uso que le quiera dar el fabricante, ¿ya? Y finalmente, entonces, tenemos de estos tres conceptos la forma farmacéutica. La forma farmacéutica se define como la disposición en la que va a adoptar el principio activo y el excipiente. Es decir, qué disposición, qué forma, cómo se van, qué forma van a adoptar el conjunto de estas dos porciones de principio activo y excipiente para formar un medicamento, ¿ya? Así que esa es la forma farmacéutica. Y ustedes ya conocen algunas formas farmacéuticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un comprimido, ya una cápsula, etcétera. Dice que hay que considerar que aún habiendo llegado hasta aquí, todavía no podemos hablar en concreto de un medicamento, ¿ya? Eh, Sino que la forma farmacéutica sería la unión del principio activo y el excipiente, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿ya? La forma farmacéutica, efectos de la prueba. ¿Qué es la forma farmacéutica? ¿Cierto? Es cómo se dispone la unión del principio activo más el excipiente, ¿ya? Cómo se van a unir, cómo se van a disponer, y eso le da la característica, por así decirlo, física al fármaco, ¿ya? ¿Qué ejemplos de formas farmacéuticas tenemos? ¿Ya? Dice que existen tres grandes grupos que son las sólidas, ¿ya? Las semisólidas y las líquidas. Y ahí podemos clasificar en cada uno según su consistencia, en estos tres grupos las formas farmacéuticas. ¿Ya? Dentro de las formas sólidas podemos encontrar polvos, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios. Dentro de la semisólida podemos encontrar las pomadas, las cremas, y dentro de las líquidas podemos encontrar jarabes, soluciones, suspensiones e incluso fármacos inyectables, ya porque vienen de forma líquida, ¿ya? Em, Así que ahí tenemos lo que es cómo se van a reunir, ya a unir el principio activo y el excipiente, ¿ya?
para dar esta dar esta forma farmacéutica. Dice que algo muy importante a tener en cuenta es que estos tres elementos en conjunto, tanto el principio activo como el excipiente, como la forma farmacéutica, son lo que en un conjunto recién nosotros llamamos el medicamento. Ahora, si yo les pregunto en la prueba, ¿qué comprende un medicamento? Es la forma, nos vamos a ordenar un poquito, es el principio activo, ¿ya? Porque les puedo poner A, un medicamento es el principio activo, B, el excipiente, C, la forma farmacéutica, ¿ya? O D, el conjunto de todas estas, la unión de las tres, ¿ya? El medicamento engloba los tres elementos, ¿ya? En cambio, la forma farmacéutica solo tenemos el principio activo y el excipiente, ¿ya? No sé si me hayan captado la idea, pero, ¿cierto? Está ahí en el material para que la puedan, ¿cierto? Repasar previo, un concepto previo a la siguiente evaluación, porque es importante que tengan claro ese concepto de aquí a la prueba, ¿ya? Entonces, como reforzándolo, tenemos medicamento es igual a qué? Em, a la unión de la forma farmacéutica, el excipiente y el principio activo. En cambio, la forma farmacéutica es solo cuando tenemos el excipiente y el principio activo. En el fondo, si se dan cuenta, cuando hablamos de fármaco o hablamos de medicamento, tenemos que tener todo, ¿ya? Es como hacer un queque. Cuando tengo los juntos, ¿cierto? Los materiales, los ingredientes, ya que por ejemplo, ya, vamos a hacer un cake bien simple. Tengo en este caso la harina, el huevo, ¿cierto? Y el polvo Royal. Todavía no puedo hablar de un queque en sí, ¿ya? Porque todavía eso tiene que tomar la forma de queque, que para eso le falta la cocción, ¿ya? Entonces el fármaco es igual. Tengo el excipiente, tengo el principio activo, se tienen que disponer en una forma farmacéutica que ahí el creador del fármaco va a decir si lo hace en forma líquida, en forma, ¿cierto?, de aplicación tópica. Y una vez que ya está eso Conversaciones, por completo, supuesto. le llamamos medicamento, ¿ya? Dice que en el proceso de liberación, lo que ocurre, como su nombre lo dice, es la liberación del principio activo del excipiente como de la forma farmacéutica, ¿ya? Pues es este el que va a llegar a realizar la acción terapéutica en el organismo y en el paciente. Por lo tanto, es la salida o la liberación del principio activo, ¿ya? De todo lo que lo contiene. Ahora supongamos que, a ver, ¿con qué ejemplo se los puedo? Aunque suena complejo, pero como ya sabemos que lo que es una forma farmacéutica, que es un excipiente, que es el principio activo, piensen que la liberación, ¿cierto? Es como, tiene que salir de esto que lo contiene, como si fuera, por ejemplo, ay, está difícil el ejemplo con algo cotidiano, pero piensen que tengo el fármaco ya dispuesto en un medicamento porque tiene hasta su forma farmacéutica. Decir, tengo un comprimido en la mano, un redondito, blanco, ya una consistencia sólida porque le dieron esa forma farmacéutica, pero de ese fármaco que sea cuadrado, redondo, al organismo le da exactamente igual. Eso es solamente para la vista. Así que ¿me sirve la forma? No, ¿ya? Em, el excipiente
tampoco, ¿ya? Pero sí que me sirve de esos tres componentes, es el principio activo. Entonces yo al introducirlo en la boca lo comienzo haciendo viajar por este trayecto que les decía que es muy similar al de cuando tragamos comida. Em, Comienza a tener contacto con el organismo, ¿ya? Y empieza el proceso de liberación, ¿ya? El fármaco para poder viajar a la región o al órgano, a la célula, ¿cierto? Al tejido donde tiene que ser su efecto farmacológico, ¿ya? Tiene que liberarse, ¿ya? Piensen que en el fondo va realizando un viaje y tiene que llegar hasta esta parte, pero para eso se tiene que ir desprendiendo de lo que lo contiene, ¿ya? Profesora, una consulta. Dígame, hoy se le Entonces, escucha súper bajito, eh, no sé, ¿me escucha? ¿Aló? bajito, pero sí, Ya. Entonces, ¿el principio activo se separa del excipiente al ser liberado? claro, Ah, ¿ya? entonces hay que revisar una pregunta de la prueba. A ver, no le entendí la última parte, algo de la prueba. Sí, es que hay una pregunta de la prueba bueno, que no sé si todos la dieron, pero decía que si el excipiente se separaba del principio activo, En y la era un liberación, verdadero o falso sí. en la liberación. Entonces, la puede revisar después porque no se parece que hay un error en la respuesta. Vamos En a la revisar, revisión. tendría que leer la pregunta, pero como Ya, todavía la prueba está activa, la próxima clase revisamos ya, la prueba, ¿ya? pero la pregunta es, cuando uno se toma el medicamento, se separa el principio activo del excipiente. Y de la forma farmacéutica. Sí, pero se separan entonces. O sea, se tiene que liberar para poder ser absorbido. Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces, en este proceso, como lo dice aquí, dice, en el proceso de liberación, lo que ocurre, como su nombre lo dice, es la liberación del principio activo del excipiente como de la forma farmacéutica, pues es este, es decir, el principio activo, el que llegará al organismo a realizar la acción terapéutica y por tanto, ¿cierto? Dice que en el paciente es la salida o la liberación del principio activo de todo lo que lo contiene, ya no solamente del excipiente, de todo lo que lo contiene. Se va a liberar porque esta pequeña porción va a ser la que va a continuar el camino de la absorción, el metabolismo, perdón, de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. ¿Ya? Ahora, eh, para que vean, el documento nos habla que también uno se tiende a confundir quizás en las evaluaciones. Nos dice, ¿dónde se libera el principio activo? Si yo les pregunto A, respuesta A, en el corazón, ¿se libera ahí? B, en el torrente sanguíneo, podría ser confuso. B, ya en el duodeno o en el estómago, ¿ya? Porque se libera, ¿cierto? En esta zona, puede ser en la zona del estómago o como dice aquí, porque el documento incluso nombra una parte en el estómago y en la otra hace referencia al duodeno, que es una porción cercana al principio de donde está terminando el estómago. Pero es en esta región ya donde se libera. No se libera en el torrente sanguíneo ni en la boca, ya porque, porque después se tiene que absorber y recién después entra la circulación, ya. Nos vamos a tomar un pequeño break, ya, para después ver el tema de el siguiente paso, que sería la absorción. Les voy a dar estos minutitos para que procesen. Lo que conversamos acerca de la liberación, ¿ya? Y las pruebas, lo que comentaba la compañera,
Siempre después que se vence la fecha, nos queda para la siguiente clase revisar la prueba, ¿ya? Así como lo hicimos ayer. Nos vamos a tomar un pequeño recreo y nos vamos y volvemos.
Ya, chicos, después de este recreo vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy día es bastante cortito porque empezamos a ver en mucho más extensión lo que era los pasos de la farmacocinética. Hoy día trabajamos todo lo que era la liberación y vamos a dejar encaminado la mitad de absorción y la siguiente clase continuamos con esta y metabolismo y sería esta clase de hoy más la clase del día martes y el día miércoles tendríamos la prueba para aquellos que se vienen conectando ahora, ya, igual yo les aviso ahí o siempre hay algún compañero que pregunta, ¿cierto? Y le respondemos, la prueba se va a activar igual que esta semana, ¿ya? El miércoles a las 6 de la tarde hasta el jueves, ¿cierto? Hasta la noche, ¿ya? Así que ahí tienen más de 24 horas para poder dar la prueba en el momento que más les acomode. Así tienen tiempo de repasar el PDF, ¿cierto? Y el martes hacemos la última clase, las últimas dudas, consultas y estaríamos en condiciones de dar nuestra tercera prueba. Después nos quedan unas últimas clases que ya nos vamos para la semana. Marzo avanzó tremendamente. Déjenme poner un calendario. Nos quedaría la clase del martes 18, que junto con esta sería la prueba el miércoles 19. Y después nos quedaría la clase del 20 y la del 25. El 25 terminaríamos el módulo y que lo finalizamos con la prueba del 26 porque ustedes después, el 27 continúan con clases, pero avanzan ya a otro módulo de su curso. Ya, así que la última vez que tendrían clases conmigo sería el 25 de marzo, si es que todo anda perfecto. Ya, hoy día estamos en la clase número 5 y son 8. ¿Ya? Así que ahí, para que estén al tanto de las fechas que nos quedan, solo nos quedan tres clases y dos pruebas, que las pruebas serían este miércoles y el otro miércoles. ¿Ya? Miércoles 19, miércoles 26, y con eso finalizamos el módulo. Ya, hoy día vamos a avanzar entonces otro poquito con lo que es el sistema LAB. Entonces ya teníamos que en este proceso de liberación, ¿qué iba a pasar? Se nos iba a liberar el principio activo del excipiente y de su forma farmacéutica, es decir, de todo lo que lo contiene, ¿ya? Para pasar a la absorción. Imagínense esto, que usted se tragó esa pastilla, ¿cierto? Entró por la boca, bajó por el esófago, llegó al estómago, intestinos, ¿ya? Y es ahí donde comienza el proceso, está liberado el principio activo, pero este tiene que pasar al torrente sanguíneo porque todavía se encuentra, ¿cierto?, en el sistema gastrointestinal. Entonces tiene que absorberse para llegar, traspasar esta mucosa que todos nuestros órganos están formados por distintas células y una célula al ladito de la otra, ¿cierto? Y por cada célula la rodean membranas celulares y membranas, ¿cierto? Que para que se pueda absorber por ahí tienen que ir pasando, ¿ya? Así que más o menos eso, ¿cierto? Es lo que ocurre ahora con el fármaco. Es como un viaje tremendo que yo a veces los hago que se lo imaginen. Imagínense que usted se come un completo. De ese completo, ¿cierto? Que tiene tomate, tiene salchichas, em, tiene palta y tiene todo lo que son los aderezos. ¿Los aderezos nos aportan algún beneficio al cuerpo? La verdad es que ninguno, ¿ya? Pero son parte del completo porque si no, no sería completo. Y eso mismo pasa con un fármaco, ¿ya? Em, no sería una forma farmacéutica y no sería un medicamento si no tuviera los excipientes, ¿ya? De la mayonesa, el ketchup, ¿cierto? No saco nada por lo general, ¿ya? Pero ya del tomate o de lo que es la pasta puedo ir sacando alguna sustancia, pero ese completo no entra directamente al torrente sanguíneo para distribuir la energía, los nutrientes a las distintas células.
tengo que ir sacando lo que me sirva y lo que no lo voy eliminando, ¿ya? O se almacena en forma de grasa, ¿ya? Y lo que realmente no sirve se elimina como deposición. Entonces, este completito no es que a la sangre vayan viajando montones de mini completitos, sino que igual llegó al estómago, ¿cierto? Estuvo en contacto con los jugos gástricos, se empezó el proceso de digestión y empieza a viajar al intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes, ¿ya? Y de ahí empiezan a pasar al torrente sanguíneo. Algo muy, pero muy parecido es lo que a veces lo que pasa con estos fármacos. Entonces se ha liberado ya de lo que lo contenía, que era la forma farmacéutica y el excipiente, para poder ahora ser absorbido y distribuirse y metabolizarse y llegar a ser el efecto al órgano, ¿cierto? Que en este caso que usted tiene enfermo, ¿ya? Entonces dice que la absorción se define como el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Entonces tenemos que el medicamento que ya ha sido liberado en la región estomacal, por lo tanto, la absorción sería el paso de este medicamento a la circulación sanguínea, porque si se queda ahí, todavía está en parte del sistema gastrointestinal, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos el estómago, mucosa gástrica, mucosa intestinal, y ahí todavía no lo tendríamos a la circulación sistémica, porque cada órgano está delimitado y nuestro cuerpo, si bien está formado por las mismas células, cada célula se diferencia en un tejido distinto, ¿ya? Lo que es estómago o duodeno es estómago, pero lo que es sangre, ¿ya? Entonces este necesita ahora salirse de esta región estomacal. ¿Y cómo lo va a hacer? Penetrando y traspasando las membranas celulares que están ahí conformando la mucosa, el estómago. Y ahí se van a colar a la circulación sanguínea para empezar a ser distribuida. ¿Ya? Así es como imaginarse como un viaje, en el fondo, lo que tiene que ir haciendo el fármaco. Ya dice que para que esto suceda, el fármaco debe absorberse desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea, por lo que se debe realizar diferentes procesos, tanto el de penetración como el de transporte a partir de la membrana celular. ¿Ya? Esto es debido a que todo el organismo está compuesto por diferentes células y estas a su vez están compuestas por membranas celulares. Entonces, lo que debe hacer el fármaco es penetrar y traspasar las membranas celulares para salir de la región estomacal hacia la circulación sanguínea. ¿Ya? Es difícil de entender el proceso y más cuando empezamos a hablar de biología pura, y eso no es todo porque después en lo que es metabolismo es química netamente, ¿ya? Por eso la farmacología siempre va a ser un desafío estudiarla desde el punto de vista, ¿cierto?, de las distintas ramas y sobre todo de los mecanismos de acción de los fármacos, ¿ya? Pero es bastante interesante porque uno piensa que al tragarse la pastilla se hace toda la magia, pero no, van ocurriendo distintos procesos y que gracias a nuestros receptores que tenemos, ¿cierto? A todo nuestro organismo que trabaja en conjunto, ¿cierto? Van haciendo la magia. Ahora yo les decía que cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo está formada por células que se reproducen, pero que se diferencian. Hay células que se diferencian y, por ejemplo, forman la piel, ¿ya? Pero hay otras, ¿cierto?, que forman el cabello, otras que forman un corazón, otras que forman hígado, y son todos órganos distintos, pero cada una de estas tiene una célula. Y esa célula dentro tiene un núcleo, tiene un citoplasma, es como un pequeño ser vivo, ya por así decirlo, es como nuestra, de lo que estamos formados.
¿ya? La única célula distinta, por así decirlo, totalmente distinta de nuestro cuerpo son nuestras neuronas, que son células neuronales, ¿ya? Del sistema nervioso y que con esa nacemos con una cantidad determinada y a la larga se van deteriorando. Pero, por ejemplo, lo que es las células de la piel, usted se hace un corte y empieza el proceso de regeneración rápidamente, ¿ya? Porque su función es mantenerse todas juntitas, cosas de no dejar traspasar a nadie del entorno externo porque nos puede generar una infección. Aquí pasa lo mismo. Lo que tiene que estar en el estómago, tiene que estar en el estómago, ¿ya? Para que no se vaya el resto de los órganos. Pero cuando yo me tomo un medicamento, no me sirve que quede ahí en el estómago, a no ser que sea un medicamento, por ejemplo, para la gastritis, que recubra la mucosa gástrica, algo como de acción más local, ¿cierto? Y no sistémico. Pero aquí, si yo quiero algo sistémico, me tengo que ir a la circulación sanguínea. Por ende, de aquí, de este estómago, como está la pastillita, tiene que salir. Esto, ¿cierto? Supongamos que ahí hay un montón de células y que están todas apretaditas por unión, tratando, ¿cierto?, de generar como una pared de ladrillos. Pero entre medio de esta pared de ladrillo, aún así, hay algunos receptores que por lo general son proteínas, ¿ya? O a veces cuando los fármacos tienen otra afinidad, pasan, ¿cierto? O depende del tamaño de la molécula, pasan. Y eso es lo que tiene que hacer ahora el fármaco. Tiene que ser absorbido, ¿ya? Y para eso penetra y traspasa las membranas celulares. Y en realidad, muchos de los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo se dan a través de estos movimientos, que en la clase siguiente vamos a hablar de los tipos de transporte. ¿Cómo pasan, cómo penetran y traspasan las sustancias, estas membranas celulares? A veces se hace con gasto de energía, otras veces sin gastos de energía, ¿ya? Dice que para entender bien lo anterior, revisemos cómo está compuesta una membrana celular. Ya yo les decía que hay una célula y es como que si tuviera una reja, es como una casa. Si hubiera una casa y afuera tiene un perímetro que está rodeado por una reja, ¿cierto? Nuestra bandereta, y que ahí nadie va a entrar, solamente, ¿cierto? A quien yo deje entrar, ¿ya? Entonces, como lo que delimita a la célula y la contiene y adentro tiene todos sus órganos la célula, ¿ya? Y para que ustedes sepan, una membrana celular está compuesta principalmente por colesterol, proteínas y fosfolípidos, ¿ya? Que aquí tenemos estos fosfolípidos que se disponen ya en unas hileras que tienen una cabeza y unas colitas y generan como una especie de dique, por así decirlo, que va rodeando la membrana. Y entre medio de ellas hay algunas proteínas, también tiene colesterol, y estas proteínas a veces nos sirven como medios de transporte para que se acoplen ciertas sustancias, ¿ya? En- y que tenga que pasar lo que tenga que pasar a cierto órgano, cierto, a otra célula. Por eso hay a veces medicamentos que como efectos adversos que provocan, traspasan, por ejemplo, em, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y podría llegar el medicamento al bebé, ya traspasa a través de la leche. Entonces, esos medicamentos ya no se podrían dar en una persona o en periodo de gestación o de lactancia, ¿ya? Dice entonces que para entender esto tenemos que saber entonces que existe una célula rodeada de su membrana celular y los componentes de estos son fosfolípidos, colesterol y proteínas. Ya, si le pregunto por qué está formada una membrana celular, por esos tres componentes. Son principalmente las proteínas y el colesterol, lo que lo hace ser el colesterol una membrana liposoluble. ¿Ya? Es decir, que sea liposoluble, que es más soluble en lípidos. ¿Ya? Entonces, por ende,
todo lo que sea liposoluble va a tener afinidad con nuestra membrana plasmática de las células. ¿Ya? Entonces dice que al tener principalmente las proteínas y el colesterol, son blancos fáciles para que los diferentes medicamentos puedan ingresar, ¿ya? A nuestro organismo. Aquí este dibujito nos dice, hablando de la absorción, que es el acceso del fármaco inalterado a la circulación sistémica, ¿ya? Y nos dice que quienes tienen que pasar por el paso de absorción, aquellos fármacos que fueron administrados por vía oral y los que son administrados por vía tópica, ¿ya? Es decir, acuérdense, la vía tópica de administración es, por ejemplo, em, que usted lo aplique en la piel y va a hacer efecto. Por ejemplo, ¿existe el ibuprofeno vía tópica? Sí, existe ibuprofeno em, en forma de gel, ¿ya? Entonces uno lo aplica vía tópica eh, y cierto poder a través de la penetración de la piel, ¿cierto? Ahí se va absorbiendo y va haciendo el efecto, ¿ya? Así que en estos casos, esas vías de administración, sí o sí, los fármacos tienen que pasar por la absorción. Es decir, que tienen que pasar desde la zona donde se aplicó el fármaco a la circulación sistémica. Y para eso lo hacía, y aquí esto lo vamos a ver la próxima clase para no sobrecargarlos hoy día de materia, pero sí quiero que sepan ya que yo les decía que esta es una membrana, aquí está el ejemplo. Hay una membrana celular que se dispone de un fosfolípido, ya que lo comprenden estas cabecitas y estas colitas. Aquí entre medio, estas grandes que se ven son las famosas proteínas, ¿ya? Y por aquí, si tuviéramos una imagen mucho más elaborada, ¿cierto? Podríamos ver el colesterol también de la membrana. Y aquí tenemos, por ejemplo, un medio externo y un medio interno, ¿ya? Y ahí nos está haciendo, por ejemplo, cómo estas pequeñas partículas pasan acá. Como son, por ejemplo, pequeñas, de baja densidad molecular y además tienen afinidad, ya es hidrosoluble y tiene afinidad aquí con la membrana, pueden difundir ya fácilmente, ya de forma simple, sin mayor ay, ¿cómo decirlo? Sin un gasto de energía, ¿ya? Es como si usted fuera, ¿cierto? El dueño de la casa y tiene la llave y llega y pasa, ¿ya? Pero hay otros que a lo mejor tampoco van a gastar energía, pero a lo mejor su hijo no tiene llave de la casa, entonces hay alguien que lo va a tener que hacer pasar, ¿ya? Usted tiene la llave de la casa, entonces usted se convertiría en esta proteína y usted le abre la puerta y lo deja pasar, ¿ya? Pero, y esos dos serían ejemplos de transportes pasivos, ¿ya? Sin mayor esfuerzos, pero por ejemplo acá ya nos vamos a lo que es el transporte activo, donde hay un gasto de energía. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la casa. Alguien quiere entrar a la casa. ¿Quién? Un ladrón que no tiene la llave y usted no lo conoce porque no lo va a dejar entrar. Él entonces iría en contra de la gradiente de concentración porque iría en contra, ¿cierto? No sería legal que entre a su casa. Por ende, ¿qué ocuparía la fuerza bruta? Haría un gasto innecesario de energía y tendría que recurrir a otras formas de entrar, como botándole la puerta, por ejemplo. ¿Ya? Ahí como para que tengan un ejemplo cómo se transportan y estos tipos de transporte se dan todo el rato en los procesos fisiológicos en nuestro organismo. No solamente transportamos medicamentos, transportamos hormonas, nutrientes, ¿ya? Eh,
Y a través de este transporte nosotros igual mantenemos nuestra homeostasis en nuestro cuerpo, mantenemos todo en equilibrio, los electrolitos, ¿ya? Esta energía, adelantándonos a lo que vamos a ver en la clase siguiente, cuando yo digo que el fármaco utiliza energía, son en moléculas grandes, en moléculas, ¿cierto?, que no tienen afinidad con esta membrana y que van en contra de la gradiente de concentración. Y para eso utilizan una energía que se llama ATP, que el ATP es una sigla que se llama adenosín trifosfato, si es que mal no me equivoco. Es química pura, es una forma de energía, ¿ya? Así como el auto necesita ¿qué usan? Benzina en los autos. Bueno, ahora tenemos autos eléctricos. Utiliza benzina para andar. Aquí para traspasar utiliza esta energía, que esta misma energía la generan las células a través del proceso de respiración celular en las mitocondrias, se libera el ATP, ¿ya? No se asusten porque no les voy a preguntar en la prueba, ¿cierto? No les preguntan a nivel así tremendo, explíqueme, ¿cierto?, cómo se forma un ATP, porque eso es bastante más elaborado y es de biología y química, ¿ya? Pero sí que sepan que esa energía, pues cuando se necesita un transporte activo, ya se requiere de esta energía de ATP, ¿ya? Así que vamos a dejar entonces el paso de absorción cuando el fármaco tiene que pasar desde su zona de aplicación a la circulación sanguínea. ¿Y qué hace? Penetra y traspasa las membranas celulares, ¿ya? Y la próxima clase vemos cómo penetra y traspasa esas membranas celulares a través del transporte pasivo y del transporte activo. ¿Ya? Para no confundirlos más, y nos queda por cronograma la próxima semana seguir hablando de lo que es la absorción. Yo les había comentado que el curso en un momento se ponía un poquito más difícil, por eso estas etapas de la farmacocinética, que la estamos viendo en mayor extensión, le vamos a dar 2 clases y media para trabajarla. De hecho, en la casi ya penúltima clase vemos lo que es excreción y después esto es lo más difícil, ¿ya? Pero si entiende algunos conceptos, les va a ir súper bien, ¿ya? Y después nos quedaría simplemente sumarle a la última prueba un poquitito de lo que es farmacovigilancia y esa es toda la materia. Para los que se han ido adelantando en leer el PDF, no nos queda mucha materia. Esto es como lo más denso, lo que es la distribución y el metabolismo. Ya no les voy a mentir que también es un concepto porque ya desde que nombramos la palabra metabolismo nos preguntamos ¿y qué es el metabolismo? Ya son nada más que reacciones de los cambios que le van ocurriendo a las sustancias que están en nuestro cuerpo. Se tienen que ir transformando, biotransformando en metabolitos más pequeños. ¿Ya? Y Profesora, dígame, hola, buenas tardes. buenas tardes. Eh, Consulta, en la prueba del miércoles dijo que entraría ¿cuál materia? ¿La de hoy día? ¿Y qué más? Y la que veamos el martes. Ah, ya, 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 por entiendo. eso nos queda la clase del martes aún. Y ahí Ya. recién el miércoles tenemos la tercera evaluación. Y nos Ah, perfecto. quedaría después terminar con el sistema LADME y sumarle farmacovigilancia y sería la última prueba. La última prueba es en compensación, es mucho más fácil que esta. Creo que la tercera es la que es un poquito más difícil porque mezclamos procesos ya de la farmacocinética que son a Ujú, veces bastante difíciles de entender, porque hablamos harto de química y de biología. claro, Ya, pero ya, no se asusten, no se asusten porque hasta el momento yo siento que han ido entendiendo súper bien los conceptos, ¿ya? ya, Y, profe, gracias. y cierto, ya conocen más o menos el tipo de preguntas que se realizan.
Ya, así que eso espero que les sirva bastante este curso, ¿cierto? Para lo que es la aplicación en lo que después ustedes vayan a trabajar. Ya, voy a cargar la asistencia y después en la nochecita cuando se procese la clase, ahí ya se les sube también la clase a la plataforma. Ujú. Voy a cargar la clase en la asistencia. Así que el 25 de marzo estaríamos por terminado este módulo. Ahí se les avisa con qué docente continúan y a nosotros nos quedaría pendiente la prueba, solamente la última. Ya, así que eso. Camila Contador, Karina Cortés. Presente. Buenas noches, Karina. Buenas noches. Gabriele Dumont. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Igual, quizás se fueron hoy día como con mucha información, pero si se dan cuenta, nosotros habíamos revisado menos detallado lo que era el sistema alarme. Por lo menos teníamos un poquito de concepto de liberación, absorción, solo que ahora estamos viendo cómo realmente ocurre ese proceso. Ya, Erlines Escorche, Claudia Hernández. Presente. Buenas noches, Claudia. Buenas Eh, noches, que esté bien, profe. Igual, Rosa y Rabázabal, Disculpe, Erlines está presente. ya, ahí la dejamos presente, Rines. Ya, gracias. Roxanet Leighton, Presente, profesora. buenas noches. Buenas noches, que descanse. Danis López, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Cindy Mamani, ahí no la tenemos. Gloria Millar, que se había conectado más tarde. Presente. Sí, presente, profesora, y buenas noches, que esté Buenas bien. noches, igual. Víctor Muñoz. ¿Estará Víctor? Daniela Paz. Claudia Rivera. Aida Rojas. Claudia Ricardo. Rivera, presente, profesora. Ay, espérenme ahí. ¿Quién era Claudia Rivera? Sí, sí, profesora. ¿Quién más me dijo? Aida Rojas. Ya, ahí está, Aida Rojas. Ya, chicas, Buenas están noches, presentes. profe. Buenas noches. Ricardo también lo vi conectado. Presente, Buenas profe, por acá, noches. Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Macarena Tapia. Alexandra Velázquez y Yelisa Witte. Yelitza. Presente, profe. Guay. Guay. Ya, ¿están todos presentes? ¿Alguien que haya quedado? Sí, profesora, yo, María Merino, no me nombró. No la nombré. No, me dejó de lado, profesora. ¿Cómo así? No sé qué pasó. Aquí, Buenas noches. buenas noches, porque está después de Cindy Mamani. Ay, Correcto, sí. ya, chicas, Profe, me marcó la asistencia de Lisa Guay. sí, está presente Yelitza. Ya, estamos todas listas hasta el martes. Aprovechen de repasar y el martes estudiamos la próxima clase y el miércoles la tercera evaluación. Ya, descansen, nos vemos el martes.